Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo vídeo del tutorial de introducción a la microeconomía. Hoy vamos a ver en este vídeo desde un punto de vista gráfico, únicamente gráfico, en qué consiste el excedente social en una situación libre y en qué consiste el excedente social en una situación en la que hay un impuesto por unidad vendida que se carga al vendedor, al oferente. Entonces, vamos a ver estas dos situaciones. Vamos a ver el caso sin impuestos. Entonces, en un caso sin impuestos, suponemos que estamos en un mercado de competencia perfecta, no hay intromisión de ningún tipo, no hay externalidades, no hay gobierno que se inmiscuya, no hay poder de mercado de los oferentes, ni poder de demanda de los demandantes. Es decir, no hay poder de monopolio ni poder de monopolio. Entonces, tenemos una curva de demanda, una curva de oferta y este sería el precio de equilibrio. Bien, el excedente social, ¿cuál será? El excedente social, lo ponemos aquí en rojo, el excedente social será el excedente del consumidor más el excedente del productor. El excedente del consumidor, ya vimos en los vídeos anteriores, que es el área por debajo de la curva de demanda, menos el precio real, el precio que pagan por todas las unidades. Es decir, el excedente del consumidor sería este área. Este área. ¿De acuerdo? Este área de este triángulo. El excedente del productor sería el área que es el ingreso menos el área por debajo de la curva de oferta. Esto sería, es decir, ya vimos en el vídeo anterior, sería este área amarilla. Este área amarilla. Luego, por tanto, tenemos que el excedente del consumidor sería el área roja, que es la disposición a pagar por parte de los consumidores por X0 unidades de bien, menos lo que realmente paga, que es P sub 0 por X0. El excedente del productor, ¿qué es? El excedente del productor es el excedente del productor es lo que el ingreso menos el área, el ingreso menos el área que hay por debajo de la curva de oferta. Era una medida del beneficio, entonces sería P sub 0 por X0 menos el área por debajo de la curva de oferta, que sería menos el coste, ¿no? El coste de la producción de esas unidades, el coste de X0 unidades. Bien, este sería el excedente social, como digo. Entonces, este P sub 0 y de aquí y estos ingresos, este gasto y este ingreso, que es el mismo, entonces queda el excedente social como qué, como el área roja más el área amarilla. ¿Y qué es realmente el área roja y el área amarilla? Pues es la disposición a pagar por parte de los consumidores, efectivamente, por parte de los consumidores, del parte del consumidor, de la demanda, menos lo que le cuesta a las empresas producir esas unidades. La disposición a pagar por X0 unidades menos el coste, que es el área por debajo de la curva, es esto, la disposición a pagar es todo este área por debajo de la curva de demanda, menos el coste, se puede ver de esta forma, menos ese coste. Luego quedamos, por tanto, que es el triángulo, que no es más que el excedente del consumidor más el excedente del productor, evidentemente. Entonces, socialmente, ¿qué es? Bien, es lógico, ¿no? Es la disposición a pagar que tenemos los consumidores para demandar X0 unidades, menos lo que le cuesta a la sociedad, a las empresas, el producirlo. Ese es el excedente social. Bien, con esta idea vamos a ver ahora qué ocurre si introducimos un impuesto sobre unidad vendida. Entonces, si estamos en el precio de equilibrio, que sería el equivalente a este es el precio el precio y cantidad, este es el precio de equilibrio inicial. ¿Y qué es lo que pasa si introducimos un impuesto por unidad vendida al oferente? Pues que para
para ofrecer las mismas unidades, el precio al que oferta para cada una de las unidades será el precio anterior más T unidades, más T euros por unidad producida, ¿no? Más T euros. T es una cantidad monetaria por unidad producida, es decir, al precio, es decir, el precio de oferta va a ser, para cada unidad vendida, va a ser el precio que había antes, la oferta anterior, más T. Para producir esta cantidad sería la oferta que ofrecía anteriormente, el precio que ofrecía anterior, ofrecerá esta cantidad, X1, por ejemplo. ¿A qué precio? Al precio que ofrecía antes, más T unidades, más T euros. Es decir, así para cada precio lo que vemos es un desplazamiento de la curva de oferta hacia arriba, o si queréis hacia la izquierda. Hacia la izquierda se puede leer como que para un precio determinado, es decir, aquí antes, para un precio determinado, ahora con la aplicación del impuesto, la aplicación del impuesto, lo que tenemos es que las empresas van a ofrecer una cantidad menor. Si antes ofrecía esto a este precio, ahora va a ofrecer esta cantidad. Si antes ofrecía esta cantidad antes del impuesto, ahora va a ofrecer esta cantidad. Luego, la curva de oferta se desplaza hacia la izquierda o hacia arriba. ¿Hacia arriba en cuánto? ¿En qué cuantía? En la cantidad T. Bien, pues el nuevo precio de equilibrio, el efecto inicial, el efecto sobre el precio de equilibrio y la cantidad va a ser un aumento en el precio y una disminución en la cantidad. Un aumento en el precio y una disminución en la cantidad. Luego, por parte del consumidor, el excedente del consumidor, en cuanto el excedente del consumidor va a ser negativo. Va a ser negativo. ¿Y en qué cuantía? Va a ser negativo. ¿En qué cuantía? Pues el excedente del consumidor se va a ver reducido. Si antes era todo el área por debajo de la curva de demanda, ahora va a ser igualmente todo el área de la curva de demanda menos lo que realmente paga. Es decir, la variación del excedente del productor, esta es la curva de demanda, la variación del excedente, lo que es la variación, no el excedente, sino la variación con respecto al punto inicial, E0, va a ser esta cantidad. El consumidor paga P sub 1 y adquiere X1 unidades. Esa es la variación del excedente del consumidor negativa, es decir, el consumidor ha perdido bienestar. El consumidor ha perdido bienestar. Luego, si lo ponemos aquí, vamos a ponerlo en rojo, en verde, la variación del excedente del consumidor es negativa, de pasar de la situación E0 a la situación E1. El productor, aquí nos tenemos que dar cuenta de lo siguiente, el productor, ¿qué es lo que pasa con el productor? Pues el productor, vamos a ponerlo en amarillo, el productor realmente ofrece X1 unidades en el nuevo precio de equilibrio, pero al precio P1, que es lo que paga la demanda, pero realmente él recibe P sub 1 menos T, que es esta distancia. P sub 1 menos T, porque se le carga el impuesto a él. Él lo que ingresa es, por cada unidad, es el precio de equilibrio menos T unidades. Luego, este es el precio. Este es el precio que recibe el productor. El precio del productor, de la empresa, P sub E. Vamos a poner precio de la empresa. Este es el precio que recibe. Luego, X1 le cuesta, ¿cuántas unidades le cuesta producir X1? El área por debajo de la curva de demanda. De oferta, perdón. El excedente nuevo sería este, cuando antes era todo este trapecio. Luego, la variación del excedente del productor, la caída de beneficios, viene dada por este área, este trapecio amarillo. Luego, el excedente del productor también es negativo. Cae el área, caen los beneficios y cae el excedente del consumidor. Bien, ¿quién gana? Hacienda. Hacienda tiene
un ingreso de cuánto. Vamos a ponerlo en otro color, en rojo, rosa. Hacienda, ¿qué pierde? Hacienda, ¿qué gana? Hacienda gana. Gana. Estamos viendo la sociedad. Aquí hay tres agentes intervinientes: el consumidor, el productor y Hacienda. ¿Hacienda qué gana? Pues T por la nueva cantidad vendida, intercambiada en el mercado, efectivamente intercambiada en el mercado. ¿Que cuánto es? X1 es esta cantidad vendida y el impuesto es, lo que recauda Hacienda es T, esta cantidad. Esta es la base y esta es la altura de este rectángulo. Luego lo que tenemos es este rectángulo rosa o rojo, es lo que ingresa Hacienda y es positivo. Y es positivo. Pero ¿qué vemos en términos gráficos? Si la curva de demanda y la curva de oferta tienen pendiente, la curva de oferta de pendiente positiva y la curva de demanda pendiente negativa, son curvas ordinarias, pues lo que vemos es que el área del aumento de bienestar vía recaudación impositiva es menor que la pérdida de bienestar social de los consumidores y de los productores, de la suma del excedente consumidor y del excedente del productor. Luego el excedente social, lo vamos a poner en azul, el excedente social, el incremento de excedente social va a ser el incremento del excedente del consumidor más el incremento del excedente del productor, que esto es negativo, son negativos, más la recaudación impositiva, que es positiva. Y vamos a tener que, en términos gráficos, lo estamos viendo, si las curvas de oferta y demanda son normales, es negativo. Luego se produce, negativo, se produce una pérdida de bienestar social. Y en términos gráficos, ¿cuál es la pérdida de bienestar social? Pues esta es la pérdida de excedente consumidor más excedente de productor, menos está la pérdida negativa más el ingreso impositivo. Luego lo que se pierde realmente, la pérdida de excedente, es este triángulo. ¿Y qué es esto realmente? Pues es la pérdida de excedente social que lo veíamos en estos términos, es decir, es la valoración de las unidades que se han dejado de producir. ¿Y cuál es la valoración que hace el mercado de las unidades que se han dejado de producir? Pues es la disposición a pagar por parte de los demandantes, de los consumidores, menos lo que le hubiera costado a la empresa. Luego es producir ese incremento de unidades, esas unidades que se han perdido. Luego este triángulo es la valoración social de las unidades perdidas. Esa es la pérdida social. Y siempre va a ocurrir, si la oferta y la demanda tienen pendientes de esta naturaleza, normales, siempre va a haber una pérdida de bienestar social. Luego es un aviso a navegantes, en el sentido de que cualquier impuesto a un bien que sea bien estrictamente, es decir, que no tenga que no sea contaminante, que sea un bien normal, y los oferentes y los demandantes no tengan poder ni de monopolio ni de monopsonio, la aplicación de un impuesto va a dar como resultado una pérdida de bienestar social, porque se van a dejar de producir un número de unidades y esas unidades están valoradas entre la disposición a pagar de los demandantes menos el coste a las empresas. Siempre va a ocurrir eso. Bien, y el precio, y entre demandantes y oferentes, si la demanda es inelástica, el precio subirá más y por tanto perderán más. Cuanto más inelástica sea la demanda, perderán más ante un impuesto de esta naturaleza, perderán más los consumidores. Tenderá a incrementarse negativamente más el excedente del consumidor, es decir, perderán más los consumidores. Cuanto más elástica sea la demanda, tenderá a perder menos el consumidor. Y análogamente, de forma contraria, el mismo análisis con la oferta. Muy bien, pues esa es la moraleja del asunto, que
tenemos una pérdida de bienestar social respecto a la situación de equilibrio en competencia perfecta. Es decir, de alguna forma no. En competencia perfecta luego se verá en análisis económico, microeconómico superior, se ve que bajo los supuestos normales de competencia perfecta, en competencia perfecta se está maximizando el bienestar social. Cualquier otra situación alternativa eh, hace disminuir el bienestar social. Muy bien, pues si os ha gustado, os animo a que deis un like, os animo a que os suscribáis al canal y si tenéis alguna pregunta no dudéis en hacérmelo saber por este canal que es el canal de todos vosotros. Muy bien, muchas gracias, hasta la próxima, chao.